La nostalgia se ha convertido en un marcador de época. Y esto es muy interesante porque se supone que estamos en la culminación del progreso humano, que estamos en el mejor momento de la historia. Y la nostalgia emerge aquí o irrumpe aquí como esa impugnación o ese sentimiento que de alguna forma revienta esa sensación de que hemos llegado al culmen de la historia humana. La nostalgia no solo se ve a nivel político, sobre todo se ve a nivel cultural. Vemos un montón de creadores de contenido que, por ejemplo, incluso viven de cosas vintage, de las viejas consolas, de los viejos videojuegos. También vemos muchos creadores de contenido que se basan en rememorar las series, las películas y también incluso los objetos de los años 90 y 2000, del mismo modo que aquí pongo, por ejemplo, un festival de música que se hizo hace poco, sobre la generación millennial y que tenía esa idea de nostalgia absoluta porque estaban las series de dibujos animados, aquello que todos veíamos cuando teníamos, pues eso, entre 10 y 20 años. De hecho, a nivel cultural hemos visto expresiones también muy fuertes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la obra Serotonina de Michel Houellebecq del año 2017, en el cual en esa obra ya se intenta buscar ese campo que desaparece, esa vida rural de interior que ya tampoco existe porque no hay una fuera de la urbanización absoluta o incluso del capitalismo, ¿no? En Alcarrás, aquí en España, ya la película de Carla Simón, también observamos, ¿no? O vemos ese proceso de pérdida de contacto con la tierra, de pérdida de viejos modos de vida, viejas formas también de relacionarnos entre nosotros, en pos de una tecnologización absoluta, ¿no? De esas placas solares, ¿no? Que en este caso se dibujan como ese avance del progreso contra los viejos modos de sustento de la vida de las personas de Lleida en este caso, pero que es extensivo a varias comunidades autónomas de España. Del mismo modo, hay un bestseller, ¿no? Un libro que tuvo decenas y decenas de miles de ventas, que fue Feria, de Ana Iris Simón, que en el año 2020 pues pegó muy fuerte, ¿no? Es un libro muy interesante porque en ese libro se afirma, ¿no?, que somos la primera generación que vive peor que sus padres. Ella lo formula en el sentido de que ella envidia la vida de sus padres, pero claro, es muy interesante porque ella generacionalmente pertenece a los 90, ¿no? Nació en el año 91, de hecho yo también nací en el año 91, y en el 2011 se produjo el 15M, las plazas y la movilización popular contra los políticos y contra los banqueros. Y en aquel momento, en el 2011, habían pancartas o decíamos que viviríamos peor que nuestros padres. Pero claro, en el 2011, perdón, teníamos 20 años. Teníamos 20 años, éramos muy jóvenes, es decir, todavía no estábamos en el momento de formar familias. Y es curioso porque Ana Iris Simón, de aquella intuición o sospecha de que viviríamos peor que nuestros padres, en 2020 va y lo certifica. O sea, lo plasma, ¿no? Porque en 2020 ya tenemos 30 años, ya estamos en el momento de formar familias, de tener hijos, trabajos estables, casas y, bueno, una vida más o menos normal. Y hemos confirmado, cuando hemos llegado a esta etapa, al 2020, 2025, que ya tenemos esos 30 y pico años de la edad adulta plena, pues que no vivimos igual que nuestros padres porque vivimos peor. Y esta quiebra generacional es definitoria de lo que llamaríamos la nostalgia, de lo que llamaríamos el sentimiento de que el progreso se ha detenido. Y esto es un sentimiento muy tremendo, porque claro, es decir, normalmente hacemos cosas, o el sentido de la vida es que siempre vamos progresando, que siempre vamos mejorando, ¿no? Que siempre las generaciones futuras vivirán mejor que las generaciones pasadas. Y todos los datos demuestran que no es así. Es decir, incluso Kiko Llaneras, que es que es un articulista, es un investigador que publica en El País, hace nada, pues puso un tuit en el cual explicaba, ¿no?, estos datos que demostraban que en los años 90 fue un momento un poco álgido o del pequeño bienestar que vivimos aquí en España, ¿no? Que la gente podía acceder a primeras e incluso segundas viviendas, siendo de clase trabajadora, tenían hijos, la gente podía tener hijos, y al mismo tiempo pues había una cierta estabilidad en el trabajo, aunque también había muchos problemas. De hecho, en los años 90 se inicia los procesos neoliberales de privatizaciones, de legislaciones laborales regresivas y demás, cuyas consecuencias veremos o sufriremos en el año 2015 y en el 2020. La España que se dibuja, que se empieza a dibujar en el año 2000, en los años 90, es la España cuyo resultado es un poco lo que vemos ahora. Y por eso, en verdad, emerge la nostalgia, ¿no? Porque la gente quiere impugnar este presente. Este es el elemento esencial de la nostalgia y por eso
es inaceptable y por eso ha generado en las redes sociales ese tipo de enfrentamientos y ese tipo de cosas muy duras y tal, porque la nostalgia impugna el presente en sí misma, ¿no? Porque la nostalgia es el recuerdo o el intento de ir a un pasado que fue mejor que nuestro presente. Y esto es inaceptable, sobre todo para las élites, porque las élites han conformado y son élites por un orden natural de las cosas, un orden natural de las cosas, y son élites hoy, y por lo tanto ellas han mejorado, porque piensan que todo está bien o que todo va bien, al menos para justificar su propia posición de élites. Entonces, que alguien te diga que el pasado era mejor que lo de ahora, a ellas les molesta mucho, claro, se tienen que molestar mucho, porque a ellas les va bien. Y además les molesta mucho que no te metas en la idea esta del progreso y tal, no sé qué, que todo va a ir mejor, que el futuro es prometedor y demás. Pero es verdad que el sentimiento general que hay actualmente es que hay la certeza de que el pasado no estuvo tan mal, porque el pasado pasado está y lo podemos revisitar, y en cambio el futuro, ese futuro que te prometen, es un poco negro. Entonces esas promesas a futuro la gente no termina de creérselas. Lo que ha pasado en el siglo XXI es que se ha quebrado la idea de progreso técnico y progreso social. Ya no son sinónimos, ya no es equivalente. Ya no es equivalente que a mayor progreso técnico, es decir, ahora tenemos muchos más cachivaches, ¿no? Tenemos internet ahí en los móviles y la IA y un montón de cositas que parece que nos han hecho, wow, el futuro es increíble y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que todas estas mejoras técnicas, tecnológicas, no parece que nos hayan sido sinónimo de un progreso social. No han venido, por ejemplo, acompañadas de, por ejemplo, una reducción de jornada laboral, o de más salarios para nosotros, o de tener más acceso a la vivienda, o de tener simplemente una vida mejor, más estable y con más esperanza, ¿no? Es decir, hay una quiebra que nunca había sucedido. En el siglo XIX, por ejemplo, que es el siglo de los grandes inventos, de la máquina de vapor, de la electricidad, hay un montón de inventos, pues yo qué sé, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, es que hay tantas cosas que uno se pierde. Y de hecho era un siglo de grandes esperanzas, ¿no? Justamente porque el avance técnico venía acompañado de una promesa de más avance social o de más bienestar para la gente. De hecho, pues la gente soñaba. Julio Verne, ¿no? Sería el mayor exponente de este sueño de un mundo tecnologizado, pero muy bueno, ¿no? O sea, que nos haría la vida más accesible, nos haría mejor la vida ese avance técnico-tecnológico. En el siglo XXI sabemos que, o tenemos la certeza, o más o menos lo tenemos claro, que no está claro, justamente, que vayamos a vivir mejor porque hayan más tecnología o porque hayan más avances técnicos. Hay una cosa que quería poner aquí a colación, que es que en El infinito en un junco, Irene Vallejo recupera la historia del emperador chino Shi Huangdi, que en el año 213 a.C. mandó quemar todos los libros del reino. ¿Y sabéis por qué los mandó quemar? Explica también Irene Vallejo. Porque sus opositores los invocaban en añoranza de tiempos mejores. Es decir, que este emperador quiso quemar todos los libros para que nadie recordara, para que nadie supiera lo que había antes y para que nadie pudiera invocar un pasado mejor contra el presente que no les gustaba. En el ataque de la nostalgia hay un ataque muy fuerte a la crítica social, ¿no? Al intento de que, a la sensación de que mucha gente no le guste este mundo y lo rechace. Hay mucha gente que rechaza este mundo, ¿no? O sea, se puede rechazar este mundo. Y la nostalgia sirve para ello, ¿no? Porque la nostalgia nos invita a pensar que hubo otros pasados y otras realidades posibles. De hecho, la nostalgia yo creo que es más bien esa sensación o ese sentimiento de aquellos futuros que pudieron ser y lamentablemente pues no fueron. La nostalgia, además, es impugnadora, es decir, ataca la idea de progreso. Y aquí quiero recuperar a Walter Benjamin, el gran filósofo marxista heterodoxo, que fue asesinado en Portbou, de hecho. Asesinado. Murió en estas circunstancias, eso lo dejamos un poco al aire, en el año 1942. Y Walter Benjamin tiene ese ataque, ¿no? a la metáfora de la locomotora de la historia. Hasta él, él tiene unos escritos muy interesantes en los que habla de que la idea revolucionaria o la revolución, hasta él mismo, se explica con la metáfora de que hay que subirse a la locomotora de la historia, porque el futuro va a ser mejor. El problema es que a lo mejor ese tren, pues va muy rápido y no tiene ni estaciones de llegada, y además está conducido por un maquinista autómata. Entonces, él lo que dice Walter Benjamin es que lo revolucionario no es tanto
acelerar y subirse en esa locomotora de la historia, no avanzando imparablemente hacia un abismo, sino justamente accionar el pedal o el freno de emergencia de esa locomotora. ¿Y por qué? Porque cuando frenas, te haces con el control de la máquina. Y entonces puedes evitar incluso pues, caer en ese abismo de progreso. Y además vuelve a romper la continuidad, la linealidad del tiempo, ¿no? Cuando tú frenas, esa locomotora que se dirige con la historia de los vencedores como algo natural, de esa élite que es naturalmente la que está arriba y la que debe llegar hasta a la última cuota, y la revolución sería, por tanto, la culminación de ese orden natural de cosas que vamos viendo, pues, por lo tanto, frenar es romper esa linealidad del tiempo, es romper la univocidad, la dirección única del tiempo. Por lo tanto, nos permite ese freno, al frenar, abrir otras posibilidades, intentar dibujar otros caminos. Por tanto, frenar puede ser, y de hecho yo creo que es revolucionario.